Hermanitos Incompletos. Un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa. Volvemos al aire, 46 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo la licenciada Soledad Estefano, quien le digo, buen día por la mañana, lluviosa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Duró poco. No sé si tenía ganas de quedarte acá sentadita escuchando, no sé, lo que vos quieras, que tenés ganas que hagamos eso. Porque aparte un día de lluvia vendría bárbaro. Yo te digo que hay gente que tiene ganas de escucharte vos y no a Génesis. Ok. Y aparte es el día que te toca, así que se lo aguanta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya llego a casa y me pongo el CD. Ahí está. Sanarse a uno mismo y al entorno. El ser humano, para existir, para ser, solo lo puede lograr a través de otro o de otros. La existencia es un asunto de co-creación. Luis, concéntrate acá. Escuchá. Concéntrate acá. Estoy, lo que pasa es que estoy contándole a los oyentes. Ya lo sé. La existencia es un asunto de co-creación. No me digan. Ay, es ¿sí o no? Sí, tal cual. Yo no lo entiendo. Tal cual. Ahí vamos. El ser humano es el ser en el otro, enfrente de otro, gracias a otro, por otro, para otro, con otro, contra otro, e incluso este contra otro es un con. Con ante bajo, cabe. Así es como halla su existencia y está ahí para permitir que el otro también halle su sensación de existencia. Sanarse a uno mismo y al entorno, algo así como si nos sanamos nosotros, sanamos al otro. Ya con eso. No me haga el resumen para obviar lo que le toca. No, yo cuando no estudio hago unos buenos. Yo hago un esfuerzo cuando usted no estudia y usted me dice ya está. Así como muy contundente, cosa que usted la lee y ya está, yo ya me fui. Bien, le toca. Me toca porque yo tengo muchas cosas para decirle de acá. Qué suerte, porque yo necesito que me diga cosas. Sí, básicamente esto de que la existencia es un asunto de co-creación, no lo entiendo, y el ser humano es el ser en el otro, enfrente de otro, gracias a otro, por otro, para otro, con otro, contra otro, incluso este contra otro es un con. ¿Es así? ¿Nosotros nos definimos por el otro o nos definimos primero nosotros? Es mutuo. Es mutuo, es vincular, o sea, uno se va definiendo en el vínculo también. En realidad esto, o hablar un poquito de esto tenía que ver con ciertos trabajos, ¿sí? ¿No se escucha? No, vos sí, vos tranquila. No. La interrupción, licenciada, perdóneme, sí. Pero tenía que ver con, yo cuando es su espacio le saco la cortina, como todas las notas. Como a usted le gusta tanto este tema, se lo estaba dejando de cortina y eso le consultaba y usted me decía yo que no. Yo ahora la cortina la escucho y no te escuché a vos por el interno. ¿Cómo anda? Debe ser la lluvia. Sí. Bueno, gracias. Yo no escuché ninguna de las dos cosas. Bien. No sé, nos está pasando algo. Ahora lo vamos a ver en la tanda. O sea, uno a medida que se va descubriendo y va tratando de encontrarse, esto que hablamos muchas veces en los micros, que es el regreso hacia uno mismo, es un camino que nos lleva a un movimiento, ¿sí? Una búsqueda y con toda la suerte un encuentro, ¿sí? Vamos encontrando partecitas que hemos perdido durante el trayecto de la vida, digamos. Arrancó tan metafórica, no sé cómo sigue, no, yo bajo en 2 segundos, pero no. Entonces, cuando nosotros trabajamos en grupo o mismo en terapias individuales, se ve que la persona que está trabajando, que forma parte de un sistema familiar, empieza a producir modificaciones porque empieza a tener un conocimiento, una conciencia mayor de sí, y estas modificaciones empiezan a repercutir en el entorno, que es el sistema más próximo, que es la familia. Pareja, hijos, familia de origen y así. Entonces, cuando nosotros decimos esto, que como son las piezas se mueve como las piezas del ajedrez. Cuando una pieza mueve, las otras en consecuencia tienen que mover.
porque el sistema funcionaba rígidamente de una manera, y cuando un miembro del sistema empieza a moverse, ya ese funcionamiento no puede, no sirve más. Hay que crear un nuevo funcionamiento. Obliga a los otros a salir de este lugar cómodo. Obliga en el mejor de los sentidos. Obliga, sí, entre comillas, ¿no? Pero no, bueno. digo, obliga en el caso de que los otros tomen esto y hagan algo con eso. Exacto. Sí. O sea, lo mismo, por ejemplo, me pasó el otro día de escuchar a una paciente que tiene una familia con hijos grandes, adolescentes y demás, donde los hijos se están yendo o están haciendo crisis adolescente. Ella entra en una crisis y así entra en crisis toda la familia. O sea, también cuando uno de los miembros empieza a hacer una crisis evolutiva, la familia también acompaña esa crisis y primero entra en crisis, después en caos y luego con suerte evoluciona. Uh-huh. Cada miembro va a podría aprovecharlo y revisar un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros decimos o trabajamos en grupo y hay ciertas personas del sistema, porque no es que va toda la familia a trabajar, van algunas personas que quieren hacer su proceso personal, cuando mueven cuestiones acerca de sí mismos, mueven también cuestiones en relación al sistema. Uh-huh. ¿Sí? La familia directa o indirectamente recibe este movimiento. Para bien a veces y a veces para mal, porque a veces este movimiento produce como una aceptación, ¿no?, de lo nuevo, y otras veces hay un rechazo o una resistencia ante lo nuevo. ¿Sí? Bueno, a esto voy. Creo que nobleza obliga. Vale decir que muchas veces cuando alguien entra en crisis y pone en juego un montón de valores de ese sistema familiar, si los demás no acompañan y no se corren un poquito, se pone bastante complicado el asunto, ¿no? Así que, no sé, esto es muy personal, pero invito a que cuando alguien de la familia entre en crisis, los demás traten también de correrse un poquito de la línea que se marcaron. Sí, y sobre todo que la crisis justamente lo que produce es como una desorganización de algo que estaba para, si se acompaña bien esta crisis de esta persona, para poder organizar las cuestiones de una manera más auténtica y más sanas, ¿sí? Más sana. Entonces, si yo estoy viendo que un miembro de mi familia está en crisis, trato de acompañar, como siempre decimos, es ponerme al lado de, no, ni delante, queriendo obturar ese cambio, o estimulando por demás ese cambio, ¿sí? Ni por detrás como haciendo sombra. El que entra en crisis en una familia no es el débil que no sabe qué hacer y que siempre es el que trae complicaciones en una familia, porque es visto así. Uh-huh. En general, el que entra en crisis o el que tiene en periodos de la vida momentos donde, bueno, revisa y quiere ir para otro lado y no sabe y entra en confusión, ese es visto como el que se pierde, siempre se pierde, el que molesta, el que no sabe que tiene que ir por acá y qué sé yo. Estaría bueno que las familias empiecen a ver a esa persona que toca en la familia como el que pone de manifiesto ciertas cuestiones que también ayudan a que la familia revise. Exacto, o sea, no solamente en la familia, el que entra en crisis en la vida es una persona que puede empezar a bancarse ciertas incertidumbres que le puede provocar una crisis para iniciar un cambio, uh-huh, hacia un cambio personal y un cambio familiar y, por qué no, social, ¿no? O sea, las crisis son oportunidades y no todo el mundo se banca, ¿sí?, poder entrar en la inestabilidad de una crisis. Entonces, la inestabilidad que provoca en una crisis, y yo también digo, no cualquiera entra en crisis, generalmente entran personas que pueden empezar a autosostenerse o que empezaron a encontrar redes de autosostén, ¿sí? Entonces, una vez que me animo a entrar en crisis y en esta incertidumbre, ¿sí?, que me produce una crisis, es justamente para un cambio que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con mis seres más próximos y, por qué no, en general. O sea, uh-huh, no sé hasta dónde va a llevar esto nuevo
que me va a desencadenar esta crisis. Pero también, cuando hablábamos de esto, o sea, quería hablar de este tema porque cuando uno está en un proceso de crecimiento y de encontrarse, de crisis, de cambio, de lo nuevo y demás, está rompiendo patrones muy instalados. Entonces, cuando uno rompe patrones muy instalados en uno, primero lo que produce es un gran desconcierto, una incertidumbre, inestabilidad y demás. Y después, cuando uno logra empezar a romper ese patrón y a funcionar desde distinto lugar que le hace mejor a uno, cuando entra en contacto con otro de la familia o no, que todavía está como estructurado con los patrones básicos, puede pasar que esta persona rechace lo nuevo, ¿sí? El que sostiene lo viejo Estamos pensando lo mismo. Sí, puede pasar que rechace lo nuevo, o puede pasar que esa persona empiece a escuchar o a ver que hay una posibilidad de cambio y empezar a abrir ciertas defensas que esta persona tiene instaladas. ¿Se entiende? Sí, me lo voy a montar yo. Yo invito a que justamente cuando alguien dentro del sistema familiar entra en crisis, generalmente lo que se da es que hay un otro que se rigidiza por completo. Entonces hay una persona en crisis y otra persona que funciona como el alma del sistema familiar, que se rigidiza manteniendo los patrones y los mecanismos anteriores. Esa lucha es absolutamente destructiva para los dos y para todo el entorno. Así que esto es un llamado a la solidaridad personal. Cuando alguien de la familia entra en crisis, que no haya un otro que se rigidiza, que no tema que pueda mirar y que pueda empezar a entrar y acompañar, porque si no el periodo o el proceso de crisis es más largo y la rigidez de esa persona que encarna todo el sistema de valores de la familia puede llegar a llevar incluso a una enfermedad. Sale más sano el que entró en crisis que el que se mantuvo absolutamente rígido defendiendo lo que no tiene ganas de revisar o teme revisar. Licenciada, una pregunta. En este proceso de crisis, ¿quién se rigidiza es consciente de su rigidez? No, en realidad quien se rigidiza se está defendiendo de algo que esta persona todavía no defendiendo inconscientemente, me refiero, o sea que no es consciente, de algo de un movimiento que esta persona no puede todavía tolerar, ¿sí? Pero la cuestión para mí acá, en los vínculos y en las relaciones, hay para mí una palabra fundamental que es la confianza. Cuando yo empiezo a tener confianza en un vínculo y sé que esa persona, por más que se mueva, que entre en crisis y demás, no me va a hacer mal a mí, ¿sí? Que es de este patrón que tenemos que salir los seres humanos, que es creer que el vínculo o las relaciones son relaciones de poder y sometimiento. O sea, no es que porque alguien empiece a hacer un movimiento, ese movimiento me va a hacer mal a mí y yo me tengo que defender de tal movimiento. No, en realidad es como una invitación a que acompañemos el movimiento del otro y veamos en ese movimiento del otro qué nos está provocando a nosotros. Y te lo preguntaba de su vez porque en medio de la crisis a veces tenemos la capacidad de ver la rigidez del otro y decirle, tirame una ondita, no me la compliques aún más. Exacto. Entonces, a veces eso causa un efecto, ¿sí? Un shock y cambia, pero otras veces no. Y decís, bueno, listo, yo te avisé. Lo único que vas a lograr es un alejamiento porque estoy atravesando esto. Exacto. Por eso también que la persona que está moviendo elige también quién necesita que lo acompañe y quién no, ¿sí? Y si enfrente nos encontramos con una persona que se rigidiza con nuestro movimiento, entonces no hay que ir por ahí. Pero puede ser que esa persona, por eso digo, la invitación es que esta persona empiece a flexibilizar sus paredes y pueda empezar a ver que a veces acompañar es esto, como no defenderse uno.
porque el otro no te está atacando, en realidad te está mostrando su movimiento. Y además con todo el derecho del mundo a no querer mover absolutamente nada, pero sí con el respeto a no interferir en el proceso del otro, ¿no? Al menos. Acá hay una frase que a mí me molestó mucho, cantidad. Bueno. Dice, porque aparte me voy al concepto de confluencia de la Gestalt, el ser humano es el ser en el otro. Yo digo, no, ahora yo me aprendí lo de confluencia, que yo ahora vamos otra vez para allá. Bueno, pero ser en el otro sería como el encuentro, sería la posibilidad que yo tengo de encontrarme con un otro, si este otro sigue mi movimiento, enriquece. Tiene que ver con eso, o sea, no tiene que ver con estar con el otro y confundirme con el otro e irme en el otro. Seguramente has tenido encuentros donde vos puedas plantear tu movimiento y ese movimiento le plantea a quien está con vos un nuevo movimiento y ambos potencien ese movimiento. Esto es ser en el otro, o sea, es co-crear una realidad. O sea, la realidad la creamos cada uno como se nos antoja. Entonces, que yo pueda romper, entre comillas, ciertas cuestiones creadas o que me vinieron transmitidas y pueda empezar a crear mi realidad, primero genera mucha incertidumbre, caos, como todo proceso creativo, hasta que me puedo instalar en este movimiento creativo. Cuando yo me instalo en este movimiento creativo y encuentro un otro que también está haciendo estos procesos, bueno, empezamos a co-crear. Y esto pasa mucho cuando hacemos las terapias o los encuentros grupales, donde estamos co-creando una cantidad de personas, ¿sí? Y nos vamos todas enriquecidas con más, con una realidad que no es la misma que con la que llegamos. Y hablando de esto de co-crear, a veces sirve mucho, yo tuve una experiencia hace muy poquito, ver al otro como un mecanismo. Bien. El comportamiento del otro solo como un mecanismo, es decir, no personalizarlo. Entonces decir, ¿qué me pasa con este otro a mí? ¿Qué me pasa con el mecanismo de este otro a mí, no con el otro? Y haberme hecho esta pregunta, ¿qué me pasa a mí con el mecanismo de este otro? Me hizo primero revelar algo que yo tengo que modificar y después salir del enredo de la emoción, de lo emocional, ¿no? Me aclaró como mucho ver, bueno, esta persona tiene este mecanismo de comportamiento, yo tengo este otro e incluso el mío es más en respuesta o en reacción a ese que el verdadero, que el auténtico, ¿no? Y cuántas veces funcionamos así y vamos a la persona en lugar de a un mecanismo concreto. Qué sano, pero cuántas veces también confundimos a toda la persona con un mecanismo. Absolutamente. Vivimos diciendo fulano es así, mengano es así, y no, inclusive nuestros hijos, este es así, este es así, o sea que ya de alguna manera le ponemos un mecanismo de funcionamiento y le damos identidad de la persona por ese mecanismo. Entonces esto lo toma por completo. Come la humanidad. Entonces, si hay algo que pasa cuando uno hace encuentros, encuentros grupales o vínculos con mucha confianza y demás, que uno puede ver a la persona en su humanidad, y que el mecanismo fue solo o es un modo que encontró esa persona de estar en la vida para no sufrir tanto. Y que si lo vemos así, eso ya, como te podría decir, desarma un montón de cosas, de impedimentos y de prejuicios. O sea, los mecanismos que todos tenemos, que tienen que ver con nuestro ego, los desencadenamos porque hemos sido dañados, o porque hemos sido carentes de, o porque hemos
¿quién no quiere disfrutar de la vida a pleno a ver, sin mecanismos y fluir con la vida? Esa palabra que parece re fácil, pero no es nada fácil. O sea, siempre estamos viendo en función a la historia en qué nos puede dañar el otro, ¿sí? Y nos ponemos un mecanismo para no recibir nuevamente el daño que ya hemos recibido. Ahora, por eso creo que la palabra principal es confianza. Cuando uno empieza a confiar de que el otro no me va a hacer ningún daño, ni al contrario me puede aportar y me puedo empezar a apoyar en el otro y demás, ese mecanismo empieza como a diluirse, ¿sí? Pero es todo un trabajo. Uh-huh. Es todo un trabajo. Entonces, poder vernos, cuando nos vemos las personas, vernos como seres humanos que desarrollamos ciertos mecanismos por haber padecido ciertas cosas, y no como un mecanismo. Viste que estamos con esto de fulano de tal o fulana de tal es rígida, o es asquerosa, o es tímida, no, son mecanismos. Entonces, si nos podemos salvar y ver que esto es una parte nuestra que la tuvimos que hacer porque no nos quedó otra para sobrevivir, entonces podemos empezar a ver lo que hay detrás de este mecanismo. Y a partir de que veo lo que hay detrás, trato de desanudar el mecanismo, y la persona es como que queda, el ser humano se ilumina, podríamos decir, queda como al margen. Uh-huh. ¿Sí? Por eso digo, sanarnos sana el resto, porque en la medida que nosotros podemos ir caminando y desandando este camino de mecanismos que tenemos, podemos empezar a entender que los otros también lo tienen y empezar a mandar como, a ver cómo decir, o a mirar nosotros otras cosas, ¿sí? Es contagioso. Es contagioso, sí. Lo bueno también contagia. Uh-huh. Licenciada, ¿quiere decir algo más? Me quedé con esta última frase, me encantó. Sanarnos sana el resto. Y sí, porque anoté un montón de cosas, ¿no? Sí, pero las crisis son para quienes pueden autosostenerse. Uh-huh. Y sanarnos sana el resto, ya está. Me encantó. Es que así es lo nuevo, o sea, y empezar algo nuevo va a generar crisis, ¿sí? Va a generar malestares y conflictos, ¿sí? El tema es poder ver que también en este malestar y en este conflicto cada uno va a actuar defensivamente primero según su mecanismo y poder traspasarlo, porque lo importante es el proyecto, ¿sí? El proyecto que tenés, y después la humanidad del otro. Hoy fue una clase, no sé si tenés la misma sensación. Sí, no sé. No sé si querés no lo llamamos clase, pero fueron herramientas que te dicen. Es que es así, es lo humano. O sea, acá hay cosas que no hay que darle vueltas, ¿no? Y que cuando uno está convencido de que hay alguien que dice que ¿cómo es la línea de? No me diga no sé, la medida. Pero cuando uno está, vamos a poner la medida. La línea de la humanidad, ¿sí? Uno va a iniciar algo nuevo y está conectado con los seres humanos con quien va a iniciar algo nuevo. Bueno, el desafío sería sortear los mecanismos. Algo así como por encima de la línea de la humanidad. Exacto. Lo que pase por encima de la línea de la humanidad. Que no esté en juego las personas, sino el proyecto y la manera de. Que la prioridad sea el proyecto y la humanidad, ¿sí? Uh-huh. Y después los mecanismos, el desafío es desactivarlos en el día a día, ir en alegre montón. Como sabiendo que esto lo hace cada uno porque le enseñaron a hacer esto y porque no tuvo otra, ¿sí? Entenderlos. En la medida que lo puedo entender, puedo hablarlo. Y en la medida que lo puedo hablar, puedo empezar a desanudar. Qué importante es ir caminando atentos. Exacto. Muchísimas gracias, como siempre. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Sol Estefano por Sin Máscara. Humanitos Incompletos. Un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa.